Bueno, buenas tardes para los que no había saludado. Estamos para terminar con la parte de continuidad de funciones. Nos había quedado la semana pasada un par de teoremitas que son el teorema de Bolzano y teorema de valores intermedios. Les decía, teorema de valor intermedio o también llamado teorema del valor medio, ¿sí? Ya que de valor medio hay otro teorema también después que vamos a ver que tiene el mismo nombre, pero es para el cálculo diferencial, para la parte de derivadas. Por eso a veces le decimos teoremas de valores intermedios, a este que tiene que ver con la continuidad de funciones, y el otro teorema de valor medio, por ahí lo dejamos para el cálculo de derivadas, cuando veamos derivadas. De todas maneras, bueno, en los libros lo van a encontrar probablemente con teorema de valor medio también a este. Básicamente lo que dice este teorema es que sea f de x una función continua en un intervalo cerrado AB, tal que, bueno, f de A sea distinto de f de B, y sea K un número, vamos a poner K pertenecientes a los números reales, un número que pertenece al intervalo. Un número que pertenece al intervalo AB, ¿no es cierto? F continua en un intervalo cerrado y K un número cualquiera entre f de A y f de B. Es decir que ese K podríamos decir que va a estar comprendido entre f de A y f de B. Entonces lo que dice el teoremita este es que existe, recuerdan este símbolo, existe también un valor C perteneciente al intervalo AB, tal que la función en ese punto C es igual al K, a ese valor K. O sea, gráficamente, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo una función que tiene que ser continua. O sea, si esta fuera la función f, la función tiene que ser continua en un intervalito AB. Intervalo cerrado AB. Y dice que sea un valor K, un número real K, que va a estar comprendido entre f de A y f de B. O sea que presten atención a que este valor del K tiene que ver con los valores de la función f de A y f de B. O sea, está delimitado entre f de A y f de B. ¿Sí? Es decir, entre las imágenes de la función en el punto A y en el punto B. Es decir, ¿dónde voy a ubicar el f de A? F de A será acá. Y f de B en la imagen de B, es decir, que lo ubicaría por acá. Este será el f de B. Y entonces lo que me dice es que si yo tengo un número K, que está comprendido ahí entre f de A y f de B, o sea, en esta zona tendría que estar el valor del K, ¿sí? Supongamos que ubico el K en este punto, uno de estos puntitos. En cualquier lugar entre f de A y f de B, lo que me dice este teoremita es que si ocurre esto y la función es continua, entonces sí o sí voy a tener que encontrar acá un valor C en este caso, que va a estar comprendido entre el A y el B, es decir que el valor C lo voy a buscar acá sobre el eje X. El valor K lo voy a buscar acá sobre el eje Y, porque está, como me dice acá, comprendido entre f de A y f de B, o sea,
entre donde están las imágenes de la función. Y entonces, lo que me dice el teoremita es eso, de que si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, y tengo un valor cualquiera, un número cualquiera, entre f de a y f de b, entonces sí o sí voy a tener que encontrar un punto C, que va a estar dentro del intervalo AB, para el cual la función en C toma ese valor K. Es decir, que siempre voy a encontrar acá un valor que vaya a parar a ese valor K del cual estamos hablando. ¿Sí? Es bastante sencillo, parecería ser lo que dice este teoremita, pero es un teorema bastante importante dentro del cálculo. ¿Sí? Porque lo que me está diciendo es que la función f de x toma todos los valores dentro del intervalo AB. Y eso después tiene un montón de aplicaciones para demostrar después otros teoremas. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente eso es lo que me dice este teoremita de valor medio. ¿Sí? Que voy a encontrar un punto C dentro del intervalo AB tal que la función en C tome ese valor K. ¿Sí? Bien, y otro teoremita que también tiene que ver con la continuidad de funciones es el teorema de Bolzano, que ahora lo vamos a enunciar y después con un par de ejemplitos vamos a ver de qué se tratan estos dos teoremitas. ¿Sí? Entonces, teorema de Bolzano es el otro. Bien. Bueno, entonces el teorema de Bolzano también me dice, sea f de x una función continua en un intervalo AB, tal que la función en A tiene signo distinto a f de b. O sea, la función en A, diríamos directamente, si quieren poner f de A, ¿no? Tiene distinto signo a f de b. Tal que, entonces, f de A tiene signo distinto a f de b. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que me dice este teoremita, entonces, también va como medio parecido a lo que dice el otro teorema, ¿sí? Entonces va a existir un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que la función en ese punto C me tiene que dar 0. ¿Qué quiere decir este teorema de Bolzano? Bueno, algo también similar a lo que me decía el otro teorema. Básicamente las condiciones son prácticamente las mismas, es decir, lo que me pide el teorema es que la función sea continua. Y supónganse que mi función ahora, f de x, fuera esta. Acá tengo un valor de b, y por acá tendría un valor a. Y lo que se puede ver entonces es que la función es continua dentro del intervalo b, y que la función en a toma distinto, o tiene distintos signos que en b. La función puede ser así creciente, o también podría ser una función decreciente, que haga así. Vamos a darle más abajo para que se vea mejor. ¿Sí? O sea, si este fuera el punto B y este fuera el punto A, ¿sí? Acá en algún lugar entre A y B estará un punto C,
Lo que me dice el teoremita es eso. O sea, básicamente que si la función es continua y tiene distintos signos, en algún punto tiene que cortar al eje de las X. ¿Sí? Esto traten de entenderlo bien. Por ahí en los parciales siempre preguntas de tipo teórica relacionada con estos teoremitas. Si ustedes entienden bien y interpretan lo que quiere decir el teorema, entonces van a entender el enunciado del teorema, aunque se lo demos de distintas maneras. ¿Qué quiero decir con eso? Con distintas maneras de decir lo mismo. Y acá podría decir que existe un punto C, tal que la función en ese punto C vale 0, como dice acá el teorema. O dicho de otra manera, significa que si la función es continua y tiene distintos signos en A y en B, significa que existirá una raíz en el intervalo AB. Es decir, que existirá un punto donde la función en ese punto vale 0. Eso, dicho de otra manera, significa que C es una raíz de la ecuación f de x igual a 0. ¿Se entiende? O sea, son muchas maneras de decir lo mismo, pero básicamente entendamos qué quiere decir el teorema. Eso, de que si yo tengo una función que es continua y que toma distintos signos en un extremo y en el otro del intervalo, necesariamente tendrá que haber un punto sobre el eje de las X en el cual la función en ese punto obviamente va a valer 0. ¿Sí? O sea, la función corta sí o sí en algún punto dentro de ese intervalo. Corta al eje de las X, o dicho de otra manera, tiene una raíz dentro del intervalo AB. ¿Sí? Bien. Eso es tan sencillo como eso, lo que dice el teoremita de Bolzano. ¿Sí? Principalmente lo que ustedes tienen que verificar es si se cumplen las hipótesis. En los ejercicios que tienen ahí en la práctica les dice, verifique si se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano, o del teorema de valores intermedios. ¿Qué quiere decir que se cumplan las hipótesis? Que se cumplan las condiciones que pide el teorema que se tienen que cumplir. En este caso, las condiciones, ¿cuáles son? Es que la función sea continua y que tenga distinto signo en f de A y en f de B. Esas son las condiciones. Y la conclusión del teorema es lo que está después del entonces, es decir, que entonces va a existir un punto C tal que f en C vale 0. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando les dice verificar si se cumplen las hipótesis, bueno, las hipótesis del teorema es eso, en este teorema es ver que la función sea continua y que tome distintos signos en A y en B. Entonces veamos cómo aplican esto, por ejemplo, en los ejercicios que tienen ahí en la práctica. A ver qué dice, por ejemplo, el ejercicio 6 dice: determinar si se verifica el teorema de Bolzano para cada una de las siguientes funciones en los intervalos que se indican. Si el teorema se cumple, hallar algún número C tal que f en C vale 0. Y si el teorema no es válido, indicar la razón. ¿Tá? Bueno, entonces vamos con el apartado 6A, donde mi función es x al cubo menos 2. Y el intervalito que les dice ahí, cerrado, es 1, 2. Esto también es importante, que el intervalo sea un intervalo cerrado. Si yo tuviera un intervalo abierto, ya no puedo aplicar el teorema de Bolzano. ¿Sí? ¿Bolzano era este que me pedía? Sí, Bolzano. Bueno, veamos. ¿Puedo decir que es continua en este intervalo la función? Bueno, ahí tendré que decir o justificar de alguna manera por qué es continuo o por qué no, si es que no se cumple el teorema. Si en el parcial les preguntamos indicar si se cumplen o no las hipótesis del teorema, o esta función cumple las hipótesis del teorema en tal intervalo, bueno, si usted tiene que poner verdadero o falso, tendrá que poner verdadero o falso. ¿Por qué? Porque no es continua, o porque no tengo un intervalo cerrado, o cuál es la razón por la cual se cumple o no se cumple el teorema. Si yo tengo que decir que es continua en este intervalo cerrado, ¿por qué puedo decir en este caso que sí es continua?
f de x es continua para todos los reales. ¿Por qué? Por ser un polinomio. Recuerden que habíamos dicho, las funciones polinómicas son siempre funciones continuas. Las funciones racionales, que son cocientes de polinomios, también son funciones siempre continuas, excepto donde el denominador vale 0. ¿Ah? Si yo tuviera un cociente de dos funciones, tendré que ver que no se haga 0 en algún punto de este intervalo. Si se hiciera 0 en algún punto del intervalo, ya no sería continua dentro de ese intervalo. ¿Se entiende? De esa manera voy a justificar. O si yo tengo, bueno, todos los teoremitas que habíamos visto, propiedades de las funciones continuas. La suma de funciones continuas es continua. El cociente de funciones continuas es continuo, excepto que el denominador valga 0. La composición de funciones continuas es continua, ¿sí? Usando todos esos argumentos, voy a demostrar que la función que me dan es continua o no. Si digo que no es continua, ¿por qué? ¿Por qué no es continua? Porque no se cumplen alguna de las tres condiciones, o no está definida la función en algún punto, o no tiene límite, o no se cumplía la tercera condición, es decir, que el valor de la función no coincide con el valor del límite. Esta función es continua en el intervalo por ser un polinomio, ¿sí? Como estoy viendo teorema de Bolzano, además de esto, ¿qué tengo que ver? Que la función en 1 tenga distinto signo que la función en 2. ¿Cuánto me da f en 1? 1 al cubo menos 2. 1 menos 2 me daría menos 1. Y f en 2 me daría 8 menos 2, 6. ¿Tá? O sea, como vemos, tienen distintos signos. Tienen distintos signos. Entonces, me diría este teorema que existe, este símbolo, acuérdense, existe un punto C que pertenece al intervalito 1, 2, un punto C que pertenece al punto 1, 2, tal que la función en ese punto C me tiene que dar igual a 0. El ejercicio les decía, bueno, si no se cumplen las hipótesis, decir por qué. Si se cumplen las hipótesis, como en este caso se cumplen las hipótesis del teorema, entonces indicar cuál es ese punto C en donde la función vale 0. O sea, indicar un punto C que es el al cual hace referencia el teorema, digamos, ¿cierto? Entonces, tengo que encontrar en qué punto la función esta vale 0. Lo que me dice el teorema es que si se cumplen las condiciones, entonces sí o sí voy a tener que encontrar un punto C. Al menos un punto C, dice el teorema. O sea, puede haber varios. O sea, la función, si el intervalo AB fuera este, AB, la función puede cortar varias veces dentro del intervalo. O sea, puede ser una función que haga así. Y entonces, y bueno, si en... Vamos a suponer que el B esté por acá. Si este fuera el B. ¿Sí? O sea, la función en A, vamos a suponer que en A que no valga, que me dé un número positivo en A. Ahí. La función en A toma un valor, este valor, y en B toma este valor, la función es continua, y en A toma un valor positivo, y en B me da un valor negativo, o sea, tiene distintos signos. Lo que me dice el teorema es que entonces va a existir al menos un punto C en donde la función vale 0. ¿Puede haber más de uno? Sí, porque si la función hace como esta, puede cortar ahí unas cuantas veces dentro del intervalo AB. ¿Se entiende? Pero el teorema me dice, si se cumplen las condiciones, al menos va a existir un punto en el cual tiene que valer 0. ¿Está bien? Volviendo al ejercicio, entonces,
el ejercicio le decía, bueno, si se cumplen las condiciones, entonces encontrar al menos ese punto C donde se cumple la hipótesis del teorema, la tesis del teorema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será ese punto C donde la función esta vale 0? Y bueno, f en C, ¿qué sería? En vez de x al cubo, si yo tengo que calcular f en C, sería c al cubo. En vez de x cubo menos 2, será c al cubo menos 2, igual a 0. ¿Sí? Y bueno, si quiero ver cuándo esta expresión vale 0, despejo de acá, en este caso puedo despejar, c al cubo igual a 2, y el cubo lo puedo pasar como la raíz cúbica de 2. ¿Tá? Bueno, y ese valor de c, que si ustedes lo calculan aproximadamente con la calculadora, la raíz cúbica de 2, como no me va a dar exacta, raíz cúbica, ¿dónde tengo raíz cúbica? $1,26 aproximadamente. 1,26 quiere decir que en este punto, aproximadamente en 1,26, la función vale 0. ¿Sí? Y 1,26 está dentro del intervalo 1, 2. O sea, el teorema le dice, existe un punto C que pertenece al intervalo 1, 2. En este caso, el C, que es igual a este valor, 1,26 aproximadamente, pertenece al intervalo 1, 2. ¿Sí? Y la función en ese punto C va a valer 0. ¿Está bien? Bueno, eso es muy sencillo lo que dice este teoremita. No van a tener ahí dificultades. Y el otro teorema, en el cual tienen, por ejemplo, en el ejercicio 8, dadas las funciones f y un intervalo cerrado a b, determinar, bueno, si el teorema de valor intermedio es válido, bla, bla, bla. Lo mismo, o sea, en el ejercicio 7, ¿cómo sería en el ejercicio 7? Por ejemplo, tienen ustedes ahí, supongamos la función, a ver, en el apartado B, seno menos coseno. Bueno, esa es la función f de x, que me faltó poner acá. Esto sería f de x igual a esta función, en el apartado B. Seno de x menos coseno, dice, en el intervalo 0 a 2pi, para todo x perteneciente al intervalo 0 a 2pi, y el k, el valor del k que les da en este caso, es k igual a 0. K igual a 0. ¿Está bien? Bueno, ¿qué diré? Las condiciones, en este caso, teorema de valores intermedios. ¿Sí? El teorema de valor intermedio. ¿Qué condiciones tengo que mirar? Que la función f de x sea continua en el intervalo. ¿Está bien? F de x es continua en R. Si es continua en R, algo que no sé si en el ejercicio anterior se los dije, en el de Bolzano, pero si es continua en R, en particular va a ser continua en este intervalito. Si es continua en R, quiere decir que es continua en todos los reales. Y si es continua en todos los reales, va a ser continua en este intervalito en particular. ¿Está bien? Si es continua en R, en particular, es continua en el intervalito 0 a 2pi. ¿Está? Cierro el paréntesis aclaratorio, digamos. Es continua en R, ¿por qué? Por ser resta
de funciones continuas. O sea, el seno y el coseno, seno de x y coseno de x, son por sí solas funciones continuas. ¿Recuerdan ustedes la grafiquita del seno o del coseno? Es una onda que se repite indefinidamente, es una función que es siempre continua. Y el coseno lo mismo. Entonces, la resta de estas dos funciones es también una función continua, ¿sí? Entonces, ¿es continua? Sí. ¿Qué más tengo que mirar? El k. ¿Será ese valor de k un número que esté comprendido entre lo que me da la función en 0 y en 2pi? Entre f en 0 y f en 2pi. El k en este caso vale ¿cuánto? El k vale 0, ¿sí? K igual a 0, digo. El 0 estará comprendido entre esto y esto. Puede ser que sea en este orden, o puede ser que a lo mejor me dé al revés, que f en 2pi sea menor que el k igual a 0, menor que lo que me da la función en 0, ¿sí? O sea, el orden no importa, cuál es menor que cuál no me interesa, lo que me interesa es que el valor del k, en este caso 0, esté ahí entre lo que vale la función en los extremos del intervalo, ¿sí? Porque puede ser que si la función es creciente, se dé esta relación, o si la función es decreciente, se dé esta otra relación. ¿Se entiende? Básicamente, entonces tengo que encontrar cuánto vale f en 0. Es lo que vale esta función en 0, es decir, seno de 0 menos coseno de 0. ¿Sí? Seno de 0, ¿cuánto me da? 0. Coseno de 0 es 1. O sea, 0 menos 1 me daría menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale f en 2pi? 2pi serían 360 grados. ¿Sí? ¿Cuánto vale el seno de 360 grados? De nuevo vale 0. ¿Recuerdan la función seno? Era la que hacía así, ¿sí? El 0 vale 0, y di toda la vuelta y llegué de nuevo en 2pi, que estaría acá. Esto si fuera la función seno de x, ¿no? En 2pi vuelve a valer 0, ¿sí? Entonces, el seno me daría 0 de nuevo. Y el coseno, ¿cómo era? La gráfica del coseno arrancaba así y terminaba acá arriba en el 1, ¿se acuerdan? Entonces, coseno de 2pi también vale 1, ¿sí? Entonces, esto me da, dijimos, 1, 1 dije o menos 1, a ver, repasemos bien la cuenta por las dudas. El 0, dije, seno de 0 era 0 menos 1. Acá sería menos 1, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cuánto vale f en 2pi? Y f en 2pi sería, otra vez, 0, dijimos, menos 1, otra vez. O sea, también me da menos 1, ¿sí? Entonces acá la relación no se cumple, o sea, esta condición no se cumpliría, porque la función en 0 me da lo mismo que la función en 1, perdón, en 2pi, ¿sí? Acá me da menos 1, acá me da menos 1, y el 0 no estaría cumpliendo esta condición, o sea, no está comprendido entre este valor y este otro valor. Además, el teorema de valor intermedio me decía que el f de A tenía que ser distinto de f de B. Por lo tanto, acá, ¿qué puedo decir? Bueno, no se cumplen las hipótesis del teorema. ¿Sí? Es decir que no puedo garantizar de que exista un punto C, lo que me decía el teorema, ¿está bien? O sea, no puedo garantizar
no puedo garantizar de que existe un punto C perteneciente al intervalo 0,2pi, tal que la función en ese punto C me dé igual al K. ¿Está bien? Bueno, en este caso, el teorema no me asegura, quizás puedo encontrar o quizás no, o sea, quizás exista igual este punto C, en donde la función valga 0, en este caso, el valor del K, ¿sí? Pero el teorema no me lo asegura, el teorema me dice, si se cumplen las condiciones, entonces seguro que tiene que existir un punto C en el cual la función en ese punto C tome este valor K. Acá, como no se cumplen las condiciones, puede ser que exista o tal vez no. Vamos a buscar otro donde quizás sí se cumplan las condiciones. En el punto, vamos con el punto A, 2 más x menos x al cuadrado. En el 0,3, k igual a 1. K igual a 1. Bueno, de nuevo las hipótesis del teorema de valor intermedio. F de x es continua en todos los reales, en particular también es continua en el intervalito 0,3 por ser un polinomio. Además, la función en 0 me daría 0, 0, 2, 2. La función en 3, ¿cuánto me daría? 2 y 3, 5 menos 3 al cuadrado 9. 5 menos 9 menos 4. Es decir que, en este caso, f en 3, que me da menos 4, es menor que el valor del k, que en este caso vale 1, y a su vez eso es menor que lo que vale la función f en 0. ¿Sí? O sea, que f en 3 me da 2, perdón, menos 4, quiero decir. Menos 4 es menor que el valor del k, que es 1, y este es menor que lo que vale la función en 0, que en este caso es 2. Se cumple esta condición, el f de A es distinto del f de B, por lo que vemos acá. Entonces existe, o sea, acá se cumplen las condiciones del teorema. Quiere decir que existe un punto C perteneciente al intervalito 0,3, tal que la función en ese punto C, que no sé cuánto será, tiene que ser igual a el valor del K, en este caso 1. ¿Sí? ¿Y quién es f en C? Igual que hoy, f en C es acá en la función en donde tengo x, reemplazar por C. Es decir, que será 2 más C menos C al cuadrado igual al valor del K, 1 en este caso. ¿Sí? Si acomodo esta ecuación, es una ecuación cuadrática, voy a pasar todo para un solo lado, igualar a 0, entonces me queda menos C al cuadrado más C. 2, y pasando el 1 para este lado, 2 menos 1, 1, o sea que sería más 1, igual a 0. Y si ahí hacemos la formulita de Bhaskara, con esta ecuación cuadrática, hacemos entonces, aplicamos la formulita de Bhaskara, y ¿qué nos dice? A ver, modo ecuación, Bhaskara 3. Menos 1, 1 y 1 serían los coeficientes. Profe, Sí, ¿qué pasó con el 2? ¿O me perdí o algo?
con el 2, este 2, Sí, abajo en la cuenta, la que estaba haciendo recién. este 2, digamos, pasé este 1 que estaba del otro lado, lo pasamos para allá, para el lado izquierdo, ¿sí? Y entonces me quedó 2 menos este 1 que pasa restando, me quedó un 1. Me queda este. ¿Se Ah, entiende? listo. Sí, sí. ¿Estamos? Bueno, y ahí me da las dos raíces. Una es 1,6 aproximadamente, y la otra es, bueno, 1 menos raíz de 5 sobre 2, cuyo valor es menos 0,6. Y en este caso tengo dos valores en los cuales se cumpliría que f en c vale 1. ¿Sí? Pero de estos dos valores, yo el que ando buscando es el que esté en el intervalo 0,3. ¿Cuál es el que está en el intervalo 0,3? Sería este 1,6. ¿Está bien? Entonces, c en este caso Profe, sería el 1,6, que es aproximado al 1,6, que es el que pertenece al intervalito 0,3. ¿Está? Bueno, eso es lo que diría en este caso el teoremita. Se cumplen las condiciones, entonces pude encontrar un valor del C para el cual la función en ese valor C, o sea, si yo hiciera la cuenta cuánto vale esta función cuadrática en ese punto C, me debería dar 1. ¿Estamos? Bien. profesor, menos Sí. 0,6 no está en el intervalo, menos 4. No, porque este es menos 0,6, o sea, es negativo, me quedaría afuera del intervalo. ¿Está Ah, bien? sí, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, le quedan para analizar los otros a ustedes, el C y el D. Básicamente tienen que analizar si la función es continua o no dentro de ese intervalito. ¿Sí? Y en caso de ser continua, bueno, podrán encontrar o no el valor deberían poder encontrar el valor del C. ¿Está bien? Bien, con esto se terminaría el práctico de continuidad. ¿Sí? Siguiendo con el próximo tema, vamos a ver ahora la parte de derivada de una función. Derivada de una función en un Profe, o sea punto. que ya pasamos al práctico 10. O sea que ya pasaríamos al práctico 10, exactamente. Sí, les había dicho que el práctico este de continuidad es bastante corto, porque básicamente se aplican los mismos conceptos que ya habíamos visto para límite, en realidad. Entonces no tiene muchas cosas diferentes, no tiene muchos conceptos nuevos. Básicamente lo que hay que usar acá es la definición de continuidad y después, bueno, estos dos teoremitas que vimos, que bueno, es solamente una cuestión teórica, pero bueno, después sirven como herramienta para demostrar otros teoremas, por eso lo enunciamos acá. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de derivada. Ustedes después cuando les habilite ahí en el apunte van a encontrar como una introducción para relacionar el concepto de derivada. El concepto de derivada tiene infinidad de aplicaciones en las distintas ciencias, tanto en la física como en la economía, como en biología. La idea de derivada se asocia con la idea de razón de cambio, ¿sí? Con la idea de variación, es decir, queremos entender cómo es la variación de una función, de una variable con respecto a otra. Eso en el cálculo diferencial se llama razón de cambio, ¿sí? Esa razón de cambio, a la cual hace referencia el concepto de derivada, tiene, como les decía, infinidad de aplicaciones. En el concepto de economía, en el concepto de biología, lo van a ustedes escuchar o lo van a poder visualizar cuando necesitamos, por ejemplo, estudiar cómo evoluciona una población, o cómo es la tasa de crecimiento de una población, por ejemplo.
esa tasa de crecimiento tiene que ver con esa razón de cambio que decimos, es decir, queremos ver el comportamiento, cómo evoluciona, por ejemplo, la cantidad de habitantes de una población con respecto al tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de economía, por ejemplo, la tasa de interés, o sea, queremos ver cómo evoluciona el capital en función del tiempo, o en física cuando queremos analizar, dada una función de posición, entonces queremos analizar la velocidad instantánea de un objeto, de un móvil, en función del tiempo también, ¿sí? En cualquiera de esas disciplinas, el concepto de derivada, si bien tiene una interpretación geométrica para la física o la biología o la economía, pero el concepto matemático que estamos usando en el fondo es el de razón de cambio o el de derivada que vamos a ver ahora. Entonces les decía que ahí en el apunte, ahí arrancamos con un par de ejemplitos relacionados con la física o relacionados con la economía, y yo les voy a definir el concepto o la interpretación geométrica, que es de lo que les preguntamos después por ahí en los finales, o también en los parciales, la interpretación geométrica del concepto de derivada, que también está ahí, lo van a encontrar ahí en el apunte, ¿sí? Entonces, para llegar a esa interpretación geométrica, vamos a considerar dada una gráfica de una función f de x, ¿sí? Supongamos que esta sea la función f de x y consideramos sobre esta función, sobre esta gráfica, consideramos dos puntos, un punto P que va a tener coordenadas x0 y 0, y otro punto Q de coordenadas x1 y 1. ¿Sí? Si sobre ese punto P y Q trazo la recta secante, sería la recta que une dos puntos o que corta a la gráfica de la función en dos puntos, esa recta se llama recta secante, ¿sí? Justamente corta a la gráfica en los puntos P y Q, ¿sí? Bueno, supongamos que esta sea mi recta secante. Con todo lo que nosotros sabemos de la recta, de la ecuación de la recta cuando vimos la función lineal, nosotros podemos hablar de la pendiente de la recta secante. La pendiente de esta recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Recuerdan que la pendiente era esta cantidad que me corría y esta cantidad que subía o bajaba, dependiendo si la pendiente era positiva o negativa, ¿sí? En realidad la pendiente de esa recta estaría dada por esta cantidad, es la altura de ese triangulito, sobre la base de este triangulito, ¿sí? Si le llamamos normalmente con delta I, esta letra griega se simboliza como un triangulito y se llama delta, ¿sí? Delta I, y a esta cantidad de abajo le llamamos delta X, ¿sí? Delta, ¿por qué? Porque, como les decía recién, la derivada de una función representa una razón de cambio, una variación de esta cantidad con respecto a esta otra cantidad. Entonces, en matemática, esa variación, normalmente, o en física también, las variaciones las simbolizamos con estas letras, delta X, delta Y, ¿sí? Eso, usamos normalmente esa letra griega para referirnos a que esa cantidad es una cantidad variable, ¿sí? Por eso es variación, decimos, ¿sí? Una variación. Bueno, entonces, si este punto tiene coordenadas x0 y 0, significa que esta será la coordenada x sub 0 de este punto, ¿sí? Y este punto, si es el punto de coordenada x1 y 1, tiene coordenadas x1, sería, digamos, el valor de x de este punto sería x1, y el valor de y, si lo quisiera simbolizar acá arriba, sería y sub 1. Y este punto
tiene coordenada x0 y 0, quiere decir que esta distancia es x sub 0, y el valor de la función en ese punto sería el y sub 0. ¿Sí? Entonces, y sub 0 es lo mismo que decir f de x sub 0, es decir, la imagen de x sub 0, ¿quién es? F en x sub 0, lo que vale esta función en el punto x sub 0. ¿Sí? Y el y sub 1, ¿qué es? Es lo mismo que f de x1. ¿Sí? O sea, lo que vale la función en x1, ¿quién es? El y sub 1, que es lo mismo entonces que decir f en x1. ¿Sí? Bueno, Profe, eso y para que abajo vayan dice, entendiendo toda la simbología que van a encontrar ahí en el apunte, y con todas estas letras, y que entiendan de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo quisiera encontrar la pendiente de esa recta, de la secante, vamos a llamarle con la letra M, generalmente hacemos referencia a la pendiente, M de la secante. Y M de la secante, como decíamos, va a ser este delta I sobre el delta X. Delta I sobre el delta X. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasaría si este punto Q se va acercando a este punto P? Es decir, imaginemos que este punto Q, en lugar de estar aquí, ahora está un poquito más acá. ¿Sí? El punto Q. ¿Qué pasaría a medida, o lo que estamos queriendo determinar, o averiguar, o analizar, es qué es lo que ocurre con la pendiente de esta recta secante a medida que este punto Q se acerca al punto P? Es decir, ¿qué pasa cuando estoy acá? Cuando estoy acá, supongamos que el punto Q lo corro más acá. ¿Qué pasa con esta cantidad, delta I y delta X? ¿Sí? se van acortando. En principio se van achicando, ¿no es cierto? Claro. Esta cantidad delta X, este puntito se va a ir viniendo cada vez más acá, y lo que vamos a notar es que ese delta X tiende a 0, ¿sí? Tiende a 0. ¿Sí? Y esta recta, ¿qué va a pasar con esta recta? Esa recta en algún momento se va a transformar, por así decirlo, en esta otra recta, que va a pasar por el punto P, y que va a tocar a la función solamente en ese punto. Es decir, esa recta secante, a medida que este punto Q se vaya acercando al punto P, esta recta secante se va a transformar en algún momento en esta otra recta, que es la recta tangente. Ahí les voy a compartir la pantallita para que vean por ahí el gráfico. Lo tengo hecho en el GeoGebra y ahí lo van a ver más claro. Espérenme un segundito. Entonces, fíjense. ¿Están viendo mi pantallita ahí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, ahí tienen el punto Q, como les decía, un punto P. En realidad a este punto le puse coordenadas A y F de A, que en lugar de llamarle X1 o X0, como le había puesto allá, X0 y F de X sub 0 sería acá. ¿Está bien? Pero fíjense qué es lo que pasa a medida que este punto se va acercando. Ahí lo voy a ir corriendo, ¿ven? El punto Q se va acercando al punto P. ¿Sí? Fíjense qué ocurre con la recta que ahí está dibujada con verde, que ahí les dice acá arriba que es la recta secante. ¿Sí? A ver si puedo sacar este cartelito de acá. Ahí va. Bueno. ¿Qué va a pasar con esa recta verde?
lo que les decía recién es que fíjense que esa recta verde se va a ir pareciendo o se va a ir asemejando cada vez más a la otra recta que está dibujada ahí con línea de puntos, ¿ven? Que es la recta tangente, ¿sí? Esta que está con línea azul es la recta tangente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a medida que el punto Q se acerca al punto P? Lo que ocurre es eso, de que la pendiente de la recta secante se va aproximando cada vez más a la pendiente de la recta tangente. Fíjense que acá están hechas las cuentas al costadito ahí en verde, ¿ven? ¿Ven cuando yo muevo este punto Q? Los valores del delta I y el delta X van cambiando, y el cociente, ese cociente que se llama la razón de cambio justamente, acá ahora me está dando 3,13, y fíjense que la pendiente de la recta tangente, que está escrita acá abajo, en este caso que vale 2, fíjense cómo esos valores se van a ir pareciendo a medida que el punto Q se acerca al punto P. Fíjense, ¿ven? 2,33, mientras más cerquita, en este caso del punto A, estoy, o a medida que el punto Q se acerca al punto P, el valor de la razón de cambio o del valor de la pendiente de la recta secante se aproxima cada vez más a el valor de la recta tangente, ¿sí? En el punto A igual a 6, en el punto, en este caso en el punto P, diríamos, ¿sí? O en el punto que tiene abscisa x igual a 6 sería, ¿sí? Bueno, conclusión, entonces, ¿qué significa esto? Que cuando, dicho de otra manera, ¿qué quiere decir? Que el punto Q se acerca al punto P. Significa lo que decíamos recién, es lo que me habían dicho ustedes, que este delta X se hace cada vez más pequeño, es decir, que el delta X tiende a 0, ¿sí? Entonces, dicho matemáticamente, dicho de otra manera, ¿qué significa entonces que el delta X tiende a 0? ¿Y qué ocurre cuando ese delta X tiende a 0? Que la pendiente de la secante se va a aproximar a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y esa pendiente, la pendiente, vamos a ponerla así, de la tangente, entonces, va a ser igual al valor de la derivada, f' se simboliza así, la derivada de la función, la vamos a simbolizar con una tilde acá arriba, ¿sí? Esto se lee f', en el punto x sub 0, y eso va a ser igual al límite cuando el delta X tiende a 0, justamente lo que decíamos recién. ¿Qué significa que el punto Q se acerca al punto P? Que el delta X tiende a 0. Y matemáticamente, ¿qué significa que algo tiende a 0? Estamos hablando del límite cuando el delta X tiende a 0, ¿sí? Entonces, el límite cuando el delta X tiende a 0, de ese cociente incremental, de esa razón de cambio, de ese delta I sobre el delta X, eso es justamente la derivada de la función en el punto X sub 0. Y este cociente incremental también lo puedo escribir como el límite cuando el delta X tiende a 0 de esto que sería el delta I, digamos, este delta I, esta cantidad. ¿Cómo la puedo encontrar? Calculando lo que vale la función en f en x sub 0 más delta x. A ver, lo voy a escribir allá, acá arriba, para tratar de que se vea más grande eso. A ver si lo puedo escribir acá arriba. Entonces, lo vuelvo a escribir acá arriba. La pendiente de la recta tangente es lo que vale la derivada, la f' en el punto x sub 0, y eso es igual al límite, dijimos,
cuando el delta x tiende a 0, de el cociente delta y sobre el delta x. Es el delta y sobre el delta x. Es decir, ¿y qué es este cociente? El delta y sobre el delta x, la pendiente de la secante, ¿sí? Por eso decíamos, en el límite, cuando el delta x tiende a 0, la pendiente de la secante, en realidad, se transforma en la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, ¿sí? Entonces, el límite de la pendiente de la recta secante, que es el delta y sobre el delta x, y ese límite también se puede expresar como el límite cuando el delta x tiende a 0 de la función en, ¿qué sería? X sub 0, y esta cantidad es delta x, entonces la función en el x sub 0 más delta x, es decir, lo que vale la función en x1, habíamos dicho, y lo que vale la función en x1 es lo mismo que decir x sub 0 más el delta x, ¿sí? O sea, x1 es lo mismo que x sub 0 más el delta x, ¿se entiende? Entonces, estamos queriendo encontrar este delta i. ¿A qué es igual el delta i? Lo que vale la función en el x sub 0 más el incremento de x sub 0 más delta x, menos lo que vale la función en x sub 0, sobre ese delta x. Y eso es la definición de la derivada de una función en un punto, ¿sí? Definición y la interpretación geométrica que a veces le vamos a pedir, ¿sí? ¿Qué representa entonces la derivada de la función en un punto? Representa la pendiente de la recta tangente a esa función, f de x, en el punto x sub 0. ¿Sí? Vuelvo a repetir, igual eso lo tienen escrito en el apunte después. ¿Qué representa geométricamente la derivada de una función en un punto x sub 0? Representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto x sub 0. Y eso, ¿cómo lo escribimos? Así, f' en x sub 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, Profe, ¿puedes volver a desde repetir? el punto de vista geométrico, la derivada de una función en un punto x sub 0. ¿Sí? Si en lugar de calcular la derivada en un punto específico, x sub 0, si en lugar de calcular en un punto particular, digamos, x sub 0, calculamos en un punto x cualquiera, o sea, esto mismo, en lugar de calcularlo en un valor x sub 0, decir x sub 0 es como decir, calcular cuánto vale la derivada f' en 2, ¿sí? Cuando x sub 0 vale 2, o f' en 3, o f' en 2,5. Es el calcular lo que vale la función en un punto en particular. Cuando yo calculo cuánto vale la derivada en un punto en particular, eso es la pendiente de la recta, como les decía, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto particular. Si en lugar de calcularlo en un punto x sub 0 cualquiera, particular, lo calculamos ahora en un punto x cualquiera, entonces la derivada f' de x ahora, ¿sí? La f' de x ya no es un x sub 0 particular, sino la derivada en un punto x cualquiera, que sigue siendo este límite, va a seguir siendo el límite cuando el delta x tiende a 0, de, decimos, la función en el x más delta x,
Fíjense que acá ya no pongo x sub 0, ¿sí? Fíjense la diferencia entre esto y aquello. Allá tenía x sub 0, x sub 0 y f' en x sub 0. Acá voy a calcular la f' en un x cualquiera. Entonces acá es f en x más delta x menos f de x y abajo tengo el delta x. ¿Sí? El límite cuando el delta x tiende a 0 de esta expresión, esto me va a dar una función de x. O sea, el resultado que yo obtendría en el caso anterior sería un número, y el resultado que voy a obtener acá va a ser también una función de x. Entonces, si en lugar de calcular en un punto x sub 0, calculamos en un punto x cualquiera, entonces la expresión esa es también una función de x. Es también una función de x que se denomina justamente función derivada. Función derivada. ¿Sí? Esta expresión les debe recordar, porque si ustedes hicieron en el práctico de límite, si no me equivoco, el ejercicio 5 o el ejercicio 6, les decía que sin tener todavía la palabra, no sé si tenía la palabra así, la palabra límite, de una expresión como esta. Creo que era el ejercicio 5 o el 6 del práctico 8. Después fíjense, pero en definitiva, calculando ese límite, como ustedes pueden ver acá, la derivada no es otra cosa, en definitiva, que el límite de esta expresión. O sea, calcular una derivada es en definitiva, o en el fondo, calcular un límite. O sea, si ustedes saben calcular límites, van a saber calcular derivadas. Después vamos a ver algunas otras cosas de las derivadas. Pero básicamente la definición de derivada es esta expresión, ¿sí? Si yo tengo que encontrar la derivada de una función, lo que tengo que hacer es calcular este límite, ¿sí? Ahora, si me dice qué representa la derivada desde el punto de vista geométrico, bueno, representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en ese punto, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplito cómo calcularía la derivada de una función, entonces, ¿sí? Voy a dejar esa definición. O la voy a borrar para escribirla más abajo y después. Así tenemos lugar. La definición de la f' de x es el límite. Ustedes por ahí, como esa letra delta x, cuando tengo que escribir delta x, tengo que escribir por ahí dos letras, el delta y la x, ¿sí? En lugar de delta x, a veces usamos simplemente un h, es decir, que h tiende a 0 de f en h, perdón, en x más h. O sea, lo que me refiero es que en lugar de utilizar la letra delta x o el símbolo delta x, usamos simplemente la h, ¿sí? Para abreviar un poco. Menos la f de x sobre h, ¿sí? Entonces, esa es la definición de derivada de una función, ¿sí? Y si miramos entonces, a ver, en el práctico, a ver, esperen un segundito. En el práctico 10 estaríamos. Dice, en los ejercicios, estoy en el trabajo práctico ahora. Práctico número 10, ejercicio 1, ¿sí? ¿Qué dice? En los siguientes casos utilice la definición para calcular la derivada de las siguientes funciones, ¿sí?
Y entonces, por ejemplo, vamos a hacer el apartado C, que por ahí tiene más dificultad, donde mi función f de x es igual a, que me dice 1 sobre la raíz de x. Dice entonces derivada de la siguiente función. Sí. Bueno, entonces, si yo hago caso a esta definición, mi función derivada, es decir, la f' de x, será igual al límite cuando h tiende a 0 de f en x más h. ¿Qué significa calcular la función f en x más h? Significa, eso es hacer una composición de funciones, lo que habíamos visto en la práctica 2, allá por cuando vimos funciones. F en x más h significa en la función f, en lugar de poner x, voy a poner x más h. ¿Tá? Mi función f es esta, 1 sobre la raíz de x. Entonces, f en x más h va a ser 1 sobre la raíz de x más h. ¿Sí? En donde tengo x, pongo x más h. ¿Sí? Menos f de x, menos, ¿quién es la f de x? Es 1 sobre la raíz de x. 1 sobre la raíz de x. Y todo esto dividido h. ¿Vamos? ¿Van siguiendo alguna duda hasta acá? Quiero que entiendan bien la definición, porque si no, después se les va a ir complicando cada vez más. No, está Explica un bien. poco más la definición, una vez más nada más. Perdón, no te escuché bien. Explica una vez más la definición. Bueno. La definición me dice que yo tengo que, para calcular la derivada, tengo que sacar el límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h menos la función y todo eso dividido h. Entonces, ¿quién es la función en x más h? Es la función f de x, pero en lugar de f de x, tengo que poner x más h. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser f en x más h? En esta función, en donde tengo x, tengo que poner x más h, ¿tá? Lo que puse acá. Es decir que, si mi función era 1 sobre la raíz de x, ahora me quedó 1 sobre la raíz de x más h. ¿Tá? Y después sigo, menos la f de x, sigo usando la definición, ¿no? En el límite menos la f de x, es decir, menos, de nuevo, 1 sobre la raíz de x, y todo esto sobre el h. Eso es la definición de derivada, ¿sí? Bueno, ahora tengo que, una vez que ya planteé, según lo que me dice la definición, lo que me queda ahora es calcular este límite. Trabajo más, trabajo menos. En algunas funciones por ahí más sencillas, alcanza con, a lo mejor, sacar factor común. En otras van a tener que multiplicar por el conjugado, o en otras tendrán que hacer otras cosas más raras. Pero en definitiva lo que yo tengo que hacer es calcular el límite. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo voy a calcular este límite? Bueno, cuando ustedes aplican la definición de derivada, siempre les va a quedar 0 sobre 0 en principio. ¿Sí? Porque fíjense qué pasa acá cuando h tiende a 0. Si el h tuviera el valor 0 acá, ¿qué me quedaría? 1 sobre la raíz de x, me estaría dando esto, menos, otra vez, 1 sobre la raíz de x, eso me va a dar 0, sobre el h, que también tiende a 0, entonces les da 0 sobre 0. Siempre cuando aplico la definición de derivada me va a dar 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde tengo que acudir a todo lo que vimos del límite. Por eso decían, algunos tendrán que multiplicar por el conjugado, sacar factor común. ¿Para qué? Para tratar de salvar la indeterminación y que no me quede 0 sobre 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? En principio, en este caso, lo que voy a hacer es tratar de acomodar esto primero, ¿sí?
me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de, acá voy a hacer el denominador común, ¿sí? Esto por esto, denominador común arriba, abajo sigo manteniendo por ahora este h, y arriba en el numerador voy a hacer denominador común este por este, ¿sí? O sea que voy a poner la raíz de x más h por la raíz de x. ¿Sí? Denominador común, este por este. Y arriba, ¿qué ponía? Estamos queriendo hacer esta resta, ¿no? Entonces, digo, busco el denominador común y ahora hago la resta. ¿Cómo hacía la resta? El denominador común dividido este denominador por lo de arriba. Entonces ahora digo, bueno, este denominador dividido esto, ¿qué me queda? Raíz de x por 1, raíz de x. Menos, y ahora ¿qué digo? De nuevo, este denominador dividido la raíz de x por lo de arriba. Entonces, ¿qué me queda? Este dividido este, me queda este otro, raíz de x más h, por 1, raíz de x más h. Bueno, les decía que este era uno de los más complicados por ahí. Bien, sigo abajo. Igual a el límite, de nuevo, cuando h tiende a 0, de. Acá tengo que hacer esta división. Me quedó esto sobre esto, y abajo es como que este h tendría un 1 abajo en el denominador. O sea, estoy haciendo esta fracción dividido esta fracción. Para dividir dos fracciones, ¿se acuerdan qué podíamos hacer? Multiplicar los dos denominadores entre sí, o sea, este con este, y multiplicar esto otro con esto otro. ¿Sí? El 1 por este numerador, eso quedaba arriba. ¿Sí? O sea, arriba me quedaría raíz de x menos la raíz de x más h. ¿Van siguiendo? Y abajo, ¿qué me queda? H por toda esta expresión. Es decir, ¿qué sería? H por estas dos raíces, raíz de x más h, por la raíz de x. Bueno. Lo único que hice por ahora fue acomodar esto, pero todavía no factoricé, no puedo simplificar nada. O sea que si vuelvo a reemplazar cuando h tiende a 0, esto me va a seguir dando 0 sobre 0, porque fíjense, arriba sigo teniendo esta resta. Cuando h tiende a 0 me da raíz de x menos la raíz de x más 0 me da x otra vez, o sea, raíz de x menos raíz de x me va a dar 0, y abajo, como todo esto está multiplicando, y el h tiende a 0, 0 por esto me va a dar 0, ¿sí? O sea, me sigue dando 0 sobre 0, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer entonces en esta clase de límites cuando me daba 0 sobre 0 y aparecían raíces? ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era multiplicar y dividir por el conjugado? El conjugado era esto cambiado de signo, o sea que acá tengo un menos, voy a escribir todo lo mismo. Yo lo hago en dos pasos, pero podría haber puesto acá directamente multiplicar y dividir por el conjugado y ya está, pero bueno. Para que les queden todos los pasos, escribo todo lo mismo, raíz de x menos la raíz de x más h, y abajo tenía lo mismo, h por la raíz de x más h, por la raíz de x, y ahora sí, a esto, lo que les decía recién, voy a multiplicar por el conjugado, que sería la raíz de x más la raíz de x más h. Y abajo agrego lo mismo, raíz de x más x más h. Bueno, al multiplicar por el conjugado, lo que tiene que ocurrir es que esta expresión de arriba, lo de arriba, multiplicado por su conjugado, me quedaba diferencia de cuadrado, es decir, que me queda esta primera raíz al cuadrado menos la otra raíz también al cuadrado. O sea, la raíz de x elevado al cuadrado
menos la raíz de x más h, también elevado al cuadrado, y abajo toda esta expresión que se sigue manteniendo tal cual. H, tal cual no, porque sería multiplicar, ¿no? Este denominador multiplicado por este denominador. Es decir que h por raíz de x más h por la raíz de x, todo este denominador, dijimos, por el otro denominador. Bueno. Cuando simplifico la raíz con el cuadrado, acá es cuando h tiende a 0, simplifico esta raíz con el cuadrado, y esta raíz con este cuadrado. ¿Qué me queda arriba? Fíjense que acá tengo x menos x más h, ¿sí? Cuidado con este menos, porque me cambia el signo de la x y de la h, ¿sí? O sea, esta x con esta x se me va a cancelar, y el h que me va a quedar menos h. Menos h, ¿sí? Porque la x se me va a simplificar después con la otra x, ¿sí? Y abajo todo lo mismo que ya tenía, lo tengo que volver a escribir. Eso que multiplica a este otro que teníamos, raíz de x más la raíz de x más h. Bueno, todo esto, finalmente, ahora sí puedo simplificar este h con este h de acá abajo, y ahora sí, cuando le aplique el límite, cuando h tiende a 0, fíjense que me queda. Arriba, al simplificar el h, es como si me quedaría un 1. Entonces me queda menos 1 sobre. Cuando h tiende a 0, acá que tengo, raíz de x más 0 sería raíz de x por otra vez raíz de x. Voy escribiendo lo que me estaría quedando. Raíz de x por la raíz de x por, y entre paréntesis que tengo la raíz de x más, y esta es la raíz de x más 0, sería raíz de x también, más raíz de x. En definitiva, ¿qué me estaría quedando? Esta raíz de x por raíz de x, me quedaría raíz de x al cuadrado, que se simplifica al cuadrado, y me queda 1 sobre x en definitiva. Y esta raíz de x más raíz de x serían 2 veces la raíz de x. ¿Sí? Este 2 lo puedo poner adelante si quieren, adelante de esta x, pero es lo mismo. En definitiva, la derivada me estaría dando 1 sobre 2x raíz de x. 2 por x por la raíz de x. ¿Tá? Y esa sería la derivada de esta función 1 sobre la raíz de x. ¿Sí? Bueno, justo elegí uno medio complicado para ejemplificar la idea de derivada. Ahora vamos a hacer uno más fácil para que lo terminen de entender mejor. Ya van a ver cuando la función es más sencilla, la derivada se hace rápidamente, bastante rápido, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, justo este quería que les quede bien resuelto, porque por ahí es uno de los más Profe, complicados y solo no lo van a poder hacer. Sí, escucho. las otras H, ¿dónde quedaron? Todas estas h Sí. se reemplazan por 0, porque el límite tiende a 0. Ah. ¿Entendés? Entonces esta, en definitiva, x más h, me quedaría x. Por eso Sí, se sí. transformó en raíz de x. Y esta que tenía acá, raíz de x más h, también me quedaría una raíz de x más 0, y en definitiva se transforma en raíz de x. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí quedó. Perfecto. Vamos a ver el punto A, que por ahí es más sencillo, para que se entienda por ahí la definición un poco mejor. A ver, en el A, también del 1, apartado A,
la función f de x que tienen ahí es más fácil. Es una función lineal, 2x más 1. Y si a esta función le aplico de nuevo la definición, o sea, yo lo que quiero es ahora encontrar la f', que es la derivada. Mi f' va a ser el límite cuando h tiende a 0 de. Y ahora vengo a reemplazar. Dijimos, f en x más h. ¿Qué significa eso? En mi función f de x, en donde tengo x, tengo que poner x más h. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? 2, en lugar de x tengo que poner x más h, más 1. Más 1, ¿está bien? Menos la f de x, o sea, menos, entre paréntesis voy a poner, porque como la f de x tiene una suma, este menos me afecta a toda la suma, o sea, menos, entre paréntesis, 2x más 1 sería, que esta sería mi función f de x, ¿sí? Y todo esto dividido h. Bueno, este límite me va a quedar, cuando h tiende a 0, de... Hago acá distributiva, 2 por x, 2 por h. Es decir, trato de sacar estos paréntesis, y entonces, ¿qué me quedaría? Como les decía, 2 por x más 2 por h, más 1. Y acá, ¿qué me queda? Cuando saque el paréntesis, como tiene un signo menos, este menos me cambia los signos, me va a quedar menos 2x, menos 1. Todo esto dividido h. Sigo acá abajo. Profe, ¿Sí? y ahí, por ejemplo, en ese caso, el 2x ya lo puedo simplificar también, ¿o no? Claro, El exacto. 1. Este 2x se me va a cancelar con este 2x. Y el Este 1 lo 1 mismo. se me va a cancelar con el 1. Y en definitiva, ¿qué me quedó? El límite, cuando h tiende a 0, de 2h, en definitiva, sobre h. Bueno, ya les decía que este era mucho más sencillo que el otro, ¿sí? Ven que acá directamente, bueno, se simplifica todo. Este h lo puedo simplificar con este h, y finalmente me queda el límite de 2. Y el límite de 2, ¿qué es? 2. ¿Ah? El límite de esta función es 2. Casualmente, si ustedes prestan atención a lo que dijimos de la interpretación geométrica del concepto de derivada, fíjense qué función tengo yo acá. Esta función f de x, ¿qué es? Una función lineal. Una función lineal que tiene su pendiente y su ordenada al origen. ¿Cuál es la pendiente de esta función lineal? ¿Cuánto vale la pendiente? 2. 2. ¿Se dan cuenta? Y se acuerdan que habíamos dicho que ¿qué representa la derivada? La derivada, o la función derivada, representa la pendiente de la recta tangente, en este caso a esta función. Como esta es una función lineal, que tiene pendiente 2, entonces es lógico pensar que la derivada de esta función me tiene que dar 2, porque es justamente la pendiente de esa recta. ¿Sí? Entonces cualquier recta tangente a esta recta va a tener que tener pendiente 2. ¿Se entiende? Pero bueno, eso es como a modo de cuento, de anécdota. ¿Sí? En definitiva, como ven, la derivada es calcular un límite, y si ustedes recuerdan o tienen presente todo lo que vimos de calcular límites, lo van a tener que utilizar acá para, cuando calculen la derivada, resolver en definitiva el límite de esta expresión, y ahí, como les va a dar siempre, como les decía, 0 sobre 0, van a tener que recurrir a todas esas técnicas para salvar la determinación y poder calcular así el límite. En este caso, como ven, quedó sencillo. Simplemente simplificamos y ya puedo simplificar el h con el h y ya resolver el límite. En el caso anterior, bueno, tuvimos que trabajar un rato bastante para poder llegar a calcular el límite. Pero en definitiva, como ven, es
Calcular la derivada es calcular un límite, ¿sí? Bien. Esto en cuanto al ejercicio 1. En el ejercicio 2 también, se los voy a comentar y con esto vamos a dejar acá por hoy para no hacerle tanto lío con esto de la derivada, que conviene ir más despacito por ahí. Vamos a hacer un ejemplo del 2. Les decía, en el punto 2 también se refiere a el concepto de derivada, a la definición de derivada. El ejercicio 2 dice: los siguientes límites representan ya la derivada de alguna función en un punto, dice. Indica en cada caso cuál es la función y cuál es el punto, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, a ver. En el 2, apartado A, yo tengo un límite ahí. Límite que dice también cuando h tiende a 0 de la raíz, acá dice la raíz de 4 más h. Menos 2 sobre menos h. Sobre h, gracias. Bueno, se supone que este límite ya estamos usando acá la definición de derivada. O sea, esta raíz de 4 más h se supone que es f en x más h, ¿sí? En realidad, como ahí les dice que es la derivada de una función calculada ya en un punto, dice el ejercicio, acá sería f en x sub 0 más un h, esto sería f en x sub 0 sobre h, y esto va a ser, en lugar de ser la f' de x, va a ser la f' en un punto x sub 0, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que adivinar, digamos, de alguna manera, o deducir, digamos, es cuál es ese punto x sub 0 donde estoy calculando la derivada y cuál es la función f de x. A ver si se entiende mejor con otro ejemplito. Si yo tuviera mi función f de x, por ejemplo, igual a x al cubo, y en el punto x sub 0 igual a 1. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo plantearía la derivada de esta función f de x, x al cubo, en el punto 1? O sea, si yo tuviera que calcular la f' en 1, ¿sí? Siendo f mi función x al cubo, y siendo el punto x sub 0 igual a 1. ¿Sí? ¿Qué me daría el límite de la función f en x sub 0 más h? ¿Yo qué tendría que poner? El límite, cuando h tiende a 0, de f en x sub 0 más h. ¿Qué voy a poner? Si mi función f es x al cubo, x sub 0 más h, ¿qué va a ser? En lugar del... Profe, se cortó. ¿Cómo? Ah, ¿se cortó? Aguárdenme un segundito. Me anda fluido a mí. ¿Se ve? A mí entonces me cortó. Ah, ahí va. A ver, ahora fíjate. ¿Se ve la pantallita? El Sí, resto? sí. ¿Sí? Bueno, sí, se ve. Es Se ve decir, bien si mi lo función importante. fuera Se x ve. al cubo y el punto x sub 0 igual a 1. ¿Cómo plantearía yo esta expresión? F en x sub 0 más h. ¿Qué tendría que poner? En la función f, en lugar de poner x, ¿qué tendría que poner? El x sub 0, que vale 1, más h. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría acá? 1 más h al cubo, ¿sí? Es decir, en lugar de poner x, tengo que poner el punto x sub 0 más h. Menos f en x sub 0, que sería lo que vale la función en 1. Eso sería f en x sub 0, es decir, el valor de f en 1. ¿Y cuánto me da f en 1? Sería 1 al cubo, que es 1. ¿Sí? O 1 al cubo o 1 directamente.
sobre h. ¿Se dan cuenta? O sea, en este ejercicio 2 nosotros lo que tenemos es este límite, como que ya está planteado, y yo tengo que descubrir cuál sería mi función y cuál sería el punto donde estoy calculando el límite. ¿Se entiende? Pongamos otro ejemplito. Si mi función fuera f de x igual a raíz de x, y el punto fuera x sub 0 igual a 16. ¿Sí? Este límite, aplicando la definición de la f', ¿sí? Es decir, que yo quiero f' en 16 ahora. ¿Cómo plantearía el límite? El límite sería cuando h tiende a 0 de mi función es raíz de x, pero en lugar de x ahora tengo que poner x sub 0 más h, es decir, 16 más h. ¿Qué voy a poner acá? La raíz de 16 más h menos la función en x sub 0 sería ¿qué cosa? La raíz de 16. La raíz de 16 podría poner directamente 4 si quiere. ¿Sí? Y todo esto sobre h. ¿Se dan Profe, cuenta? O sea, ahí una ¿perdón? consulta. Una consulta. ¿Por qué si x en 0 ahí vale 16, por qué la raíz toma la h también? ¿No tomaría solamente al 16? No, porque fíjate cómo es en la fórmula de derivada, es la f evaluada, no es la f evaluada en el punto x sub 0 solito, sino que es la f en x sub 0 más h, es decir que en donde tengo x, tengo que poner x sub 0 más h, o sea, 16 más h. Entonces no es la raíz del 16 solito, sino que es la raíz de 16 más h, porque es esto que estoy calculando, f en x sub 0 más h. Distinto a esto otro que te dice ahí sí, f en x sub 0, y f en x sub 0 sería la raíz de 16, ahí sí, raíz de 16. ¿Sí? Pero como acá me dice x sub 0 más h, es la raíz de 16 más h. Y la raíz agarra todo. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio 2, ustedes ya acá ya tienen planteado el límite, ¿se dan cuenta? Fíjense, ya tengo planteado un límite acá, que se supone que es la derivada de alguna función que yo tengo que descubrir, evaluada en cierto punto. Acá era la derivada de la función raíz de x, evaluada en 16. Esta Profe, es medio parecido, se lo di a propósito, porque esta es medio parecido a esta. Fíjense que esto sería, entonces, la derivada de qué función. ¿Cuál sería mi función acá, en este límite? ¿Qué me dicen ustedes? raíz también. También sería la misma raíz de x, esa sería mi Y x sub función. 0 sería 2. Y el punto, ¿sería 2 o sería? Fíjate que 4. acá 4. claro, el punto sería 4, ¿te das cuenta? X sub 0 sería igual a 4. ¿Por qué? Porque acá este 2 ya es el resultado de hacer la raíz de 4. Claro. ¿Sí? La raíz sería la raíz, o sea, sería el valor de la f en x sub 0. Y es decir que esto me daría la raíz de 4, que me daría el 2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí, en el punto apartado A, en el punto 2, apartado A, lo que me pide el ejercicio es identificar cuál es la función, en este caso mi función es la raíz de x, y cuál es el punto donde estoy encontrando la derivada, en este caso es 4. ¿Sí? Y bueno, y ahí se van a dar cuenta fácilmente, por ejemplo, en el apartado B, que ya tengo también planteado un límite. O sea que en este ejercicio, profe, solamente hay que hacer eso. No Solamente tengo que eso, claro. especificar nada.
No hay que resolver nada, sino que decir cuál es la función y cuál es el punto, nada más. Fíjense que el apartado B ahora lo van a ver fácil, porque ahí tienen el seno de h más pi menos el seno de pi sobre h. Entonces, ¿cuál va a ser mi función en este ejercicio? ¿Y cuál es el punto donde estoy encontrando la derivada? Y la función sería seno. La función sería función seno de x. ¿Y el punto cuál sería? Pi. Pi. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es sencillo, lo que hay que hacer en ese ejercicio, es fácil. La última, piénsenla un ratito más. Ahí tienen que pensarlo un poquito, pero tampoco es tan difícil. Pero bueno, en definitiva, eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 2. El 1 y el 2 están entonces relacionados con el concepto o con la definición de derivada. Ya en el ejercicio 3, que lo vamos a ver la próxima clase y los que siguen después, tenemos que usar lo que serían las tablas de derivada, para lo cual necesitamos ver las propiedades de las derivadas. Después vamos a ver más adelante que para calcular una derivada, por ahí ya no voy a usar los límites, como estamos haciendo ahora, lo cual da un poco de trabajo, sino que se utilizan las propiedades de las derivadas y en base a esas propiedades se pueden encontrar después las derivadas más fácil, sin tener que calcular el límite. Pero bueno, eso lo veremos la próxima clase. Por hoy dejamos acá entonces, y nos estaríamos viendo el miércoles. Traten de ir avanzando con los prácticos. Creo que hoy tenían tiempo hasta hoy para entregar el 8, y ya en esta semana tendrían que terminar el 9, y ya próximamente habilitaremos el 10. Así que bueno, vayan tratando de ponerse al día. Listo, entonces, nos vemos si el el parcial miércoles. es virtual o presencial, ¿Qué cosa? que si se sabe si el parcial va a ser virtual o presencial. No, por el momento yo les diría casi con seguridad que el parcial va a ser virtual, porque somos muchos alumnos y no nos daría el espacio físico para entrar en el aula más grande de la facultad, que es el aula 13. Creo que hay lugar para aproximadamente 30 alumnos si fuéramos a rendir en ese aula. Y nosotros somos más de 50, por lo menos 80 alumnos, cosa de que difícilmente entremos todos en el aula 13, siguiendo el protocolo que hay que seguir. Así que seguramente va a ser virtual, pero bueno, si hay algún cambio de planes, ya les estaremos avisando. Pero por el momento sería virtual. Bueno, gente, nos vemos entonces el miércoles. Bueno, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Chao, gente. gracias. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe.